¿Sí? Al menos lo que yo veo, creo que todos hemos nacido de mujer. Y yo creo que una de las cosas que dignifican a la mujer no es solamente el hecho de ser madre, sino la cuestión biológica, podría decir que es casi accidental, pero sí creo y estoy totalmente convencido de que la verdadera madre es la que se ocupa de criar, no tanto la biológica. La biológica es fantástico, una relación muy linda, ok, pero la verdad, yo siempre doy gracias a Dios porque realmente tuve una bendición enorme. Muchas veces los hijos dicen, sí, yo doy gracias a Dios porque mi madre esto, mi madre aquello, y es como que quiere honrar a la madre, y en realidad uno sabe que no es cierto. ¿Por qué? Porque la madre no ha honrado a Dios, y si no honró a Dios, difícilmente el hijo quiera honrarla. Ahora, yo siempre doy gracias a Dios porque cuando pienso en mi madre, realmente hay una emoción, una gratitud muy grande a Dios, muy grande a Dios. Mi mamá no era una excelentísima, extraordinaria madre, no, era una persona muy limitada, pero siempre he deseado para mí poder tener una mujer como era mi mamá. Y honestamente, hoy veo que mis hijos desean tener una mujer como es su mamá. Y qué mejor, viviendo en un mundo donde desgraciadamente la mujer quiere ocupar muchos lugares menos el que Dios le ha dado como privilegio, y es el de ser fundamentalmente algo que el hombre nunca podrá hacer, independientemente de la maternidad. Pero me gustaría que oráramos por nuestras madres, por todas las mamás. Pónganse de pie, por favor, las que son mamás, y vamos a orar para bendecirles, porque hay algo que ustedes han hecho y que ninguna otra persona podría haber hecho por vuestros hijos, y es traerlos al mundo. Y Señor, en esta tarde te damos a ti las gracias, Dios. A ti las gracias por nuestras madres. Y Señor, queremos bendecir a cada una de las que aquí están. Señor, oramos por cada una de ellas para que por el Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, cada una de ellas puedan tener la real visión de por qué han sido madres. Señor, tú les has dado ese privilegio. Tú les has permitido ser tu socia para engendrar una nueva vida. Por eso, Señor, hoy que se festeja aquí el Día de la Madre, queremos honrar a las mujeres que tenemos entre nosotros por la maternidad que han tenido, Señor. Queremos bendecirlas, te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que vino aquí, como cantábamos al principio, bienvenido Espíritu Santo. En esta tarde, Espíritu Santo, yo te ruego que tú las llenes de ti, Señor. Que cada una de ellas puedan reflejar el profundo amor de Cristo en sus hogares, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a aquellas que aún no son madres. Bendice a aquellas, Señor, que por alguna causa no han podido tener esta bendición de traer un hijo al mundo, pero que, Señor, pueden ser madres, aunque no biológicamente. Bendice, Señor, extiende tu mano de gracia sobre cada mujer aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me asiento. Qué bueno es poder pensar con gratitud respecto a personas que son importantes para nosotros. En esta semana hemos estado compartiendo en las diferentes reuniones respecto a los primeros pasos que Jesús fue dando con sus discípulos, un poco el inicio del ministerio de Jesús, su introducción, por así decir, en la historia, tal como lo había anunciado Juan el Bautista. Veíamos la semana pasada que Jesús fue ungido para traer buenas nuevas a ciertas personas y no a todas,
porque para recibir estas buenas nuevas se necesitaba estar quebrantado de corazón, se necesitaba reconocer que uno vive en la cárcel, se necesitaba reconocer que uno necesitaba ser consolado, y entonces esta es la propuesta que Jesús hizo. Yo quisiera que hoy estemos observando un poquito cómo es que desde este anuncio que Jesús hace, Él inicia una comunidad, y yo quisiera que me acompañe a leer, por favor, en Mateo, capítulo 4, cómo es que Jesús tiene contacto con dos hombres que llegaron a ser sus discípulos, que llegaron a ser sus íntimos, y que de alguna manera nosotros podamos descubrir principios, estrategias que Jesús usó muchos siglos atrás, pero que también sirven para nosotros hoy. Dice Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al leer estos versículos, uno puede necesariamente imaginar que Jesús venía caminando, como dice el versículo 18, Jesús caminaba junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos. La primera lectura nos muestra de alguna manera cómo Jesús identifica a estos dos como probables discípulos. Y uno puede pensar que Jesús era Dios hecho hombre, que Jesús sabía que ellos iban a ser fieles, que Jesús tenía como una mira telescópica para saber el futuro, y todo eso es cierto, sí, en la verdad, es cierto, pero la Escritura me muestra, si yo lo leo por encima, es como que Jesús un buen día salió a dar una vuelta y dijo, necesito encontrar algunos hombres con los que llevar a cabo mi proyecto. Y aquí aparecen los nombres de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Pero hay algo que encontramos también en Mateo capítulo 3. Venga conmigo, por favor. Mateo capítulo 3 dice algo muy interesante. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En pocas palabras, Juan el Bautista fue el que preparó el camino para Jesús. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo pensáis vosotros que Jesús identificó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago o Jacobo, así muy por casualidad, de una manera muy, bueno, venía caminando, los vio, estos podían ser? Cuando uno lee estos versículos necesariamente queda en eso, pero indudablemente hay algo que estudiando la Escritura descubrimos y es lo que podamos ver hoy juntos. Y yo le he llamado a esta reflexión, predicación, como usted quiera llamarle, pescando pescadores. ¿Sí? Venga conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Y vamos a ver el origen de este encuentro que tuvo Jesús con Pedro, con Juan, con Andrés y con Jacobo o Santiago. Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante, vamos a leer ahí. Y yo le voy a pedir, por favor, que preste mucha atención a lo que dice una palabrita que está en el versículo 29.
en el versículo 32 y el versículo 36. Vamos a ir leyendo lentamente esto. Juan 1:29 dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. La hora décima son las 4 de la tarde. Y estaban allí Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas. Estos versículos que uno lee en Juan y que no están detallados ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo, nos permiten entender un poquito mejor por qué Jesús en Mateo fue y llamó a Pedro, a Juan, a Santiago, por una sencilla razón. Prestando atención a estos versículos, y mirad conmigo por favor. El domingo pasado yo hice referencia a que había algunas personas que entraban entre los receptores del mensaje de Jesús y algunas personas que no. Y aquí se repite exactamente lo mismo. Miren lo que dice el versículo 29. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. Versículo 32. Dio también Juan testimonio diciendo. Versículo 36. Mirando Juan que andaba por allí Jesús, dijo. Juan dijo 3 veces. Lo dijo en el versículo 29, lo dijo en el 32 y lo dijo en el 33. En el 36, perdón. Pero solamente en el 37 dice: le oyeron hablar 2 discípulos. Desde el 29 al 34 vemos personas que oyen hablar de Jesús, pero no lo siguen. Y yo creo que esto es vital para nosotros. Es correcto que escuchemos hablar de Jesús, es correcto que estemos felices de conocer a Jesús, pero aquellos con los cuales Jesús tiene intimidad son los que le siguen, no solamente los que lo oyen. Y una de las cosas interesantes es que Juan el Bautista, en este momento de su vida, él probablemente, si no estaba detenido, estaba por ser detenido. Pensábamos y hablábamos un poquito el día jueves en la reunión, y desde el bautismo de Jesús, más o menos, dice la Escritura que Jesús estuvo 40 días en el desierto, vuelve para Nazaret, se queda ahí unos pocos días en Nazaret, y lo que sigue diciendo la Escritura es que
Juan el Bautista cae en la cárcel. Entonces pensamos, lógicamente no podemos tener una fecha exacta, pero entendemos que entre el bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio pasaron como máximo 2 meses, no más tiempo que eso. Todo esto me hace pensar de que los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, Juan se dedicó mucho tiempo a estar con sus discípulos, a decirles lo que dicen estos versículos. Él dedicó tiempo a preparar específicamente a Juan, a Andrés, por una simple razón. Este es el hombre del cual yo les hablé. Uno lee los versículos del 29 en adelante, y él dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, aquel de quien yo dije, después de mí viene uno que es mayor que yo no le conocía, este vino para bautizar con el Espíritu Santo, yo vi que descendía el Espíritu sobre él, porque el que me mandó a predicar me dijo esto. Nada de esto le era suficiente a las personas que oían. Pero Juan tenía discípulos, y los discípulos estaban deseosos de escuchar a su maestro. Por eso cuando Juan literalmente lo ve venir a Jesús, él señala y con una simple frase los convence de quién es Jesús. Aquí hay algo importantísimo en ver cómo la autoridad de Juan se traslada de alguna manera para que sus discípulos crean en Cristo. Y esto para los que de alguna manera tenemos cierta responsabilidad de cuidado, de atención, de amor para con otras personas. Esas personas confían en nosotros. Y qué bueno es que puedan confiar en nosotros a tal punto de que le enseñemos a seguir a Cristo y no a nosotros. Eso es fantástico, ¿no? Fantástico. Yo creo que a veces una de las cosas más importantes que vemos en esto, el cuadro que vemos es Juan con Andrés. Y es interesante que yo digo que es Juan, aunque la Biblia no lo dice. El versículo 40, venga conmigo y léalo por favor. ¿Quiénes eran estos primeros discípulos que Juan el Bautista le dijo, él es el Cordero de Dios? Había 2 discípulos, y el versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Era uno, ¿y el otro quién era? El otro es Juan, el escritor del Evangelio, el escritor de las 3 cartas y el escritor del Apocalipsis. Si uno va un poquito más adelante, venga conmigo si quiere corroborar esto, en el capítulo 20, en el capítulo 20 de Juan, cuando Jesús muere, dice la Escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Aquí es Juan otra vez hablando de él mismo. Él consideraba como indigno que su nombre estuviera en la lista. Y tampoco pone el de su hermano, Santiago, o Jacobo. ¿Por qué? Bueno, estas son otras cosas que usted, cuando llegue al cielo, le puede preguntar. ¿Por qué, Juan, escribiste eso? Yo no sé por qué. Pero él no quería dar a conocer ni su nombre, ni el nombre de su hermano Santiago, que sí lo da Mateo. Por eso, hay algunas cosas interesantes en descubrir esto, y era tal la devoción y la comprensión espiritual que tenía Juan de Jesús, porque los esclavos lo que hacían entre las tareas era atar las sandalias de sus señores. Y Juan, cuando habla de Jesús, dice: yo no soy digno de atar la correa de su calzado. No soy digno de que él me considere su esclavo. Imagínense. Esto me habla de una admiración y a su vez
una cercanía, pero Él es Dios. Él se hizo hombre, Él me dejó que lo tocara, pero yo no soy digno. No voy a cansar de repetir este concepto por una sencilla razón. La Escritura nos muestra esta distancia. Y creo que lo peor que le puede pasar a un discípulo de Cristo es pensar que Jesús es como yo. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo. No es como yo. Él es el Señor. Él es el Señor. Y creo que bien nos haría recuperar ese temor santo por la persona de Jesús, por el Espíritu de Cristo. Sin duda que Juan el Bautista era un maestro en esto. Y es interesante descubrir también lo que dice el versículo 41, que fue lo que hizo Andrés, el que viene citado por Juan. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? No dice que Juan fue, que Pedro fue. Dice que Andrés le trajo. Y uno se pregunta, ¿cómo? No sabemos, pero lo trajo. Y esta es una realidad en nosotros. Siempre que hablamos con personas, lo importante es que la persona llegue a Cristo. ¿Cómo? No importa. No importa. Pero yo debo dar testimonio de que he encontrado a Cristo. Si esto no mueve mis entrañas, hermano querido, ¿qué es lo que mueve tus entrañas? ¿Qué cosa puede transformar tu ser de manera tal que tú tomes a una persona y le digas, lo sacudas y le digas, he encontrado al Mesías? Yo conocí al Mesías hace 33 años. Y la verdad que los primeros 2 meses fueron muy traumáticos. Es casi insoportable, hermano. ¿Por qué? Porque a todo el mundo yo quería hacer como hizo Andrés con Pedro, traerlo a Cristo. Y algunos quieren y otros no. Pero yo debo necesariamente compartir este testimonio. Y yo creo que una de las mejores estrategias de evangelismo es precisamente la que yo hago con las personas con las que estoy cercano. Mire el principio que Jesús enseña en estos versículos. Venga conmigo por favor otra vez ahí a Juan, capítulo 1, versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es, ¿dónde moras? Le preguntaron a Jesús dónde vivía. Y Jesús le dijo, venid y ved. Y esto es muy pesado para nosotros. Vivimos en una generación que lo más importante es la privacidad. En otros términos, si tú quieres conocer a Cristo, ven a la iglesia para que aquí te hablen de Cristo. En mi casa, no, en mi casa no. Yo necesito privacidad. Jesús no pensaba así. Ven y ve. Y dice la Escritura, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, eran las 4 de la tarde. Y aparentemente se quedaron hasta muy tarde. No sabemos si durmieron en la casa de Jesús o se fueron ya a altas horas de la madrugada. Pero la Escritura es clara, diciendo se quedaron con él aquel día. Y fueron a las 4 de la tarde. Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es que las personas que son cercanas a nosotros nos vean como somos en casa. Que nuestro testimonio en nuestro hogar es la mejor carta de presentación. Porque es lo que hizo Jesús. Ven y ve. En más de una oportunidad en casa
hemos recibido personas que no son cristianos y personas que de pronto, bueno, tenían quizá que tabú pensando que nosotros hacíamos quizá qué cosa. Somos personas normales como el resto de la gente. Con una diferencia, hemos encontrado al Mesías. Y eso es lo que hace la diferencia en casa. Necesariamente en casa tenemos que vivir diferente. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Él es el que le da color a nuestra casa. Yo creo que una de las cosas interesantes que dejan estos versículos, hoy donde de alguna manera el término network, ¿sí?, una red de trabajo, vemos desde el inicio en Mateo que esta red de trabajo la inició Juan el Bautista. Él tenía dos discípulos, dice, uno es Juan el apóstol. Yo durante mucho tiempo me confundía y pensaba que Juan el Bautista y Juan el apóstol, los dos eran Juan, creí que era la misma persona, pero no. ¿Sí? Juan el Bautista no es Juan el apóstol, es otra persona. Después también estaba Andrés y aparece en escena Jesús. Eso es lo que nos dicen los versículos hasta el momento en que ellos llegan a la casa, empiezan a hablar esto con Jesús, es decir, Juan el Bautista empieza a poner en relación a sus discípulos con el hombre que le había prometido que ellos conocerían. Es importante descubrir en esto, yo creo que aquí es cuando Juan es encarcelado, no lo sabemos. Juan sale de la escena humana, no se lo ve más como parte de esta red de trabajo, pero está claro que su trabajo continúa, y continúa ¿en quién? En los discípulos que él formó. De la misma forma que todavía hoy estamos hablando de Juan. Juan se muere, pero su trabajo sigue. Sigue hasta el día de hoy porque él fue quien empezó esta red. Y el versículo 40 al 42, allí nos vamos a encontrar cómo es que se amplía esta network. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas. Yo siempre planteo que de alguna manera Pedro fue evangelizado por Andrés. Andrés le habló, Andrés, que era discípulo de Juan, le habló a Pedro, seguramente de Juan y también de Jesús. En esto vemos cómo nuestros propios discípulos pueden llegar tal vez más allá de lo que nosotros podemos llegar. Es impresionante ver cómo lo que yo siembro hoy a través de enseñanza de la Escritura en la vida de una persona puede significar muchos años después algo que transforme no solo la vida de esa persona, sino de muchas otras. Y esto fue lo que pasó con los discípulos. De alguna manera ahora la red se agranda y está Pedro también. Por eso volvemos un poquito a Juan el Bautista. Vemos también que allí junto con Juan estaban Andrés, Juan, Jesús, y también se suma ahora Pedro. Ya la red se empieza a ampliar. Yo quisiera pensar de pronto cuando Andrés fue y le dijo a Pedro: ven, encontramos al Mesías. ¿Qué cree que se le ocurrió en algún momento a Andrés pensar que 2000 años después su hermano iba a tener dedicada a su nombre la capilla ahí en Roma, la Basílica de San Pedro? Yo no creo sinceramente que a Andrés se le haya cruzado por la cabeza eso. Pero sin embargo es lo que la historia nos permite ver.
el llevar el mensaje a una persona, eran pescadores, hermano. Gente que uno dice, bueno, pero no, en esta persona es como que no hay mucho, no puedo esperar mucho de esta persona. Pero yo mientras estudiaba esto, realmente vino a mi corazón hace unos 8 años atrás, más o menos, 9. Llegó a nuestra iglesia en Monza un matrimonio. Él es colombiano, ella es ecuatoriana, y venían de una situación a nivel matrimonial muy difícil, muy complicada, y venían desde otra iglesia en la que habían tenido una experiencia realmente muy, pero muy difícil. Conociendo un poquito toda la historia, trabajamos con ellos en la medida que pudimos. Eso fue en el 2010 más o menos, y en el 2014 deciden irse a vivir a Ecuador. En la iglesia en Monza colaboraban, tenían algún tipo de responsabilidad. En el 2014 se van a vivir a Ecuador, porque aparentemente les había surgido una buena posibilidad de trabajo. Él trabaja muy bien con el cartón yeso. Y yo quisiera, hoy particularmente le he pedido a Víctor, y se llama Víctor, y Erika es la esposa, yo le he pedido que mande un video. Me gustaría, Javier, si puedes ponerlo, por favor. Este video es parte, de alguna manera, algo como lo que yo imagino que le pasa a Andrés con Pedro. Escuche lo que dice este joven. Hola amigos, Dios les bendiga, les saluda a su amigo Víctor Martínez. De verdad que para mí es un gusto poder llegar a ustedes desde aquí, desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. De verdad que Dios nos ha bendecido grandemente, y hoy quiero llegar a ustedes con un saludo muy especial para Daniel, para Susana y para toda la iglesia de Fuengirola, la iglesia Renacer. Que el Señor les bendiga. Quiero compartir algo con ustedes de la importancia de predicar el Evangelio, y a veces nosotros no vemos resultados inmediatos y nos desesperamos, pero recuerdo que hace unos años atrás Dios me puso a Daniel en el camino, o yo estuve en el camino de Daniel, más bien dicho, y algo pasó, pero Dios hizo algo maravilloso. Dios puso gracia en él, y él nos ayudó muchísimo en circunstancias que de verdad nosotros estamos pasando muy críticas dentro del matrimonio, de nuestra vida emocional, y bueno, muchas cosas pasaron, pero todo lo que quizás en ese tiempo él hizo o Dios puso para que él hiciera, quizás él no vio fruto en ese momento, pero mire, ahora nosotros estamos aquí y gracias al Señor servimos a él con, bueno, un buen, lindo ministerio que el Señor nos ha permitido trabajar. Así que yo quiero regalarles un versículo que dice en 1 Corintios capítulo 3, 6 y 7, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender, que nosotros necesitamos aprender a sembrar bien la palabra de Dios, así como dice, yo planté. Necesitamos aprender a sembrar bien cada día la palabra y de regar bien la palabra del Señor, que es Dios el que da el crecimiento y es Dios el que da el fruto en su debido tiempo. Así que yo les animo, mis amados hermanos, a toda la iglesia de Fuengirola, adelante con el Señor, que el Señor les bendiga, les fortalezca y siempre lleven ese mensaje de salvación, de vida eterna, de arrepentimiento, que Dios es el que va a hacer crecer y hacer dar muchos frutos en esa maravillosa congregación. Dios les bendiga. Cuando ellos se fueron de Monza, hermano, yo dije, estos chicos se fueron. Hoy son pastores en Ecuador, es una iglesia preciosa. Promesas de Vida se llama la iglesia, si quieren entrar en internet, búsquenlo. Y uno dice, pero ¿y cómo? Lo que él dijo, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo dio Dios. Este chico trabajaba un promedio de 12 horas por día en Italia.
el tiempo que le quedaba libre de su trabajo, de correr, de venir con 2 criaturas chicas y todo esto, horas y horas estudiando la Escritura. Indudablemente, hasta el día de hoy seguimos en contacto y de hecho, bueno, hemos hecho unos cuantos encuentros a través de WhatsApp y todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno aprende a crear una red, es la red después la que trabaja. Y es lo que hizo Juan, y de alguna manera, pensando en estas personas que vinieron y empezaron a formar parte de esta red de Juan el Bautista, el apóstol, Andrés, Jesús, Pedro, seguramente también Santiago, el hermano de Juan, aunque no se lo nombra. Pero continuando con la lectura, una de las cosas que dice aquí el versículo 43 de Juan 1, el día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme, sígueme. Otra persona. Él continúa con su recorrido y Felipe hace lo mismo que Andrés. Felipe identifica en Cristo al Mesías y va a buscar a Natanael. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto lo encontramos porque vemos cómo esta red de contactos que tenía Juan el Bautista, Jesús no lo menciona a Felipe como discípulo de Juan el Bautista, pero era un contacto que tenía Jesús. Es una persona que Jesús identificó, y este mismo Felipe llega a buscar a Natanael, y Natanael responde: de Nazaret puede salir algo bueno, y Felipe le dice lo mismo que Jesús le había dicho a Juan y a Andrés: ven y ve. ¿Qué autoridad hay en nuestra vida cuando yo le puedo decir a alguien: ven y ve? Contra eso no hay ley. Yo recuerdo hace muchos años, 20 y tantos, siempre mi papá me hacía la contra, que bueno, que yo la religión y todo esto no quería saber nada con el Señor. Y recuerdo que en un momento, bueno, hablando, no me acuerdo de qué argumento, pero hablando con él, yo le dije: mira, papá, en realidad, bueno, por esto, bueno, es lo que el Señor quiso. Y él se enojó, pero muchísimo, y me dijo: y ya me tenés harto con ese Señor y la iglesia y la Biblia, basta, no quiero que nunca más me lo nombres. Entonces dije: bueno, muy bien, nunca más lo voy a nombrar, pero, y acá viene el ven y ve, yo quiero que vos, por una persona inteligente, yo tenía en ese momento 36 años, hacía 10 años que conocía al Señor, y entonces mi propuesta fue: papá, tú me conoces desde que nací hasta los 26 y ahora que tengo 36. Yo quisiera que vos me digas una cosa, desde los 26 en adelante, en las que yo he empeorado en mi vida, como hijo, como esposo, como padre, como ciudadano, como amigo. ¿En qué cosa vos me ves que yo hoy estoy peor que antes de conocer a Cristo? ¿Qué cree que me dijo? Nada. Ven y ve. Esa es la cuestión. El mejor testimonio que podemos dar de Cristo es lo que Cristo hizo en nosotros. Algo Él hizo que transformó nuestra vida, y quienes más lo saben son los que viven con nosotros. Hay una luz de alarma cuando los que viven con nosotros no lo ven. ¿Qué pasó? Hay algo que necesariamente no está funcionando bien. Se incorporan, como decíamos, luego a esta red tanto Felipe como
Natanael, y está claro que después de todo esto ya no está solamente Juan el Bautista solo. Al principio, mire los que se han ido agregando y ya la red tiene otra forma. Son otras personas las que van participando y claro, al principio me encanta lo que dice el profeta, dice que Juan es una voz que grita en el desierto. Estaba solo, pero mire ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo de Dios. Jesús llegó, tomó la posta, por así decir, y empezó a crear esta red que obviamente en un momento determinado los que estamos aquí hemos caído en esa red. Empezó en aquel momento. Y hoy nosotros todavía hay una línea ahí que dice Susana, hay una línea que dice Eileen, hay una línea que dice Aurora. ¿Por qué? Muy simple. Somos parte de esa red. Una red que es eterna, no se va a terminar nunca. Esa red tiene su último hilo cuando Jesús vuelva, pero mientras Jesús no vuelva, esa red se sigue ampliando. Por eso hablamos de pescadores que pescan. Nosotros hemos sido pescados por esa red y ahora hacemos parte de esa red para pescar a otros como Jesús les dijo. Ahora, si nosotros volvemos por favor un minutito al texto de Mateo, el texto original, Mateo capítulo 4, versículo 18. Indudablemente uno lee Mateo y lo lee desde otra perspectiva. Hubo algo que pasó en la vida de estos hombres para que de alguna manera Jesús los buscara, los encontrara. Y hay un testimonio muy fuerte, porque nosotros vemos en Juan que Juan el Bautista hablaba y las personas no respondían. Pero mire lo que sucede aquí. Mateo 4, 18 al 22, lo leemos de nuevo, pero simplemente vamos a leer el versículo 20 y el 22. El 20 dice: entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y el versículo 22 dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos dos personas que tenían seguramente una posición social diferente. No lo dice la Escritura, pero puedo imaginar que Zebedeo era el dueño de una barca y sus hijos eran los que administraban. Probablemente Pedro y Andrés eran simplemente empleados en otra barca. Dos situaciones, podríamos decir, empleados y empresarios. Pero los dos tuvieron la misma actitud con Jesús. Dejaron al instante la barca. Cuando nosotros pensamos en esto, que ellos dejaron de un momento para el otro la barca, ha habido todo un proceso. Y está claro que ellos, en ese tiempo que Jesús estuvo en el desierto, los veo muy cercanos a Juan. Y qué bueno es pensar que nosotros tenemos, entre otras cosas, una tarea, una responsabilidad como la que tuvo Juan, como la que tomó Jesús, de no solo predicar el Evangelio. Sobre esto también quisiera contaros algo que no es muy agradable, pero un mecánico, fue un mecánico en Argentina durante muchos años. Recuerdo que él se convirtió porque Susana le predicó a la esposa, se convirtió en la esposa, después y como 3 o 4 años después de su conversión, viene un hombre a su taller, otro cliente que llevaba a arreglar su coche, y él ¿qué hizo? Lo evangelizó. ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Yo soy cristiano desde niño. ¿Sabe qué le dijo mi amigo? ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste que eras cristiano?
¿por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Cómo se te ocurre venir 20 años a mi taller y no hablarme de Cristo? Imagínense. Es muy fuerte. Sin embargo, le puedo dar nombre y apellido, no vale la pena, pero es muy triste, hermano, que alguien venga y me diga, ah, sí, ahora somos hermanos, y yo decía, ¿qué pasó? ¿Cómo es que no le dimos testimonio a una persona que yo he visto durante años de Cristo? Tengo que darle testimonio. Pablo dice en su carta a los Corintios, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Debemos compartir lo que Dios hizo con nosotros, el perdón que Dios nos dio, la gracia que hemos recibido, las bendiciones que Dios nos ha dado simplemente porque un día dijimos, quiero seguirte, Jesús. ¿Cómo no vamos a compartir el Evangelio? Yo creo que cuando uno piensa en esto, estos hombres fueron llamados por Jesús y ellos, Andrés y Pedro y también Santiago y Juan, responden a Jesús. Y le responden de una manera contundente, dice la Escritura, dejando sus redes, les siguieron. Hubo una obediencia inmediata. ¿Por qué? Porque eran de aquellos que atendían a la voz de Dios. En más de una oportunidad me pregunto, cuando nosotros participamos de un tiempo como este en el que reflexionamos en la Escritura, ¿cuál es la actitud que tenemos? ¿Esta? ¿De obediencia inmediata a lo que la palabra nos transmite? ¿O es, bueno, estuvo lindo, me gustó, y todo sigue igual? Yo creo que no. Yo creo que estos hombres invirtieron su vida en lo mejor que la podían invertir. Y de hecho, gracias a ellos, nosotros hoy estamos aquí. Cuando uno piensa en Dios, yo creo que es bastante evidente que hay cosas en las que nosotros no podemos participar. Cuando uno piensa en la lluvia, el viento, los terremotos, son cosas que Dios permite o que Dios provoca, no sabemos por qué, pero Él es Dios. Pero hay algunas cosas que Dios ha literalmente en su soberanía decidido hacer, y es compartir con los hombres. De todo lo que Dios ha creado, su creación máxima es la iglesia, y la puso en nuestras manos. Nunca nadie se arriesgó tanto, yo creo. Yo siempre digo que Dios confía más en mí de lo que yo a veces confío en Él. Imagínense, yo estoy parado aquí haciendo exactamente lo mismo que Jesús hizo en Nazaret hace 2000 años atrás. ¿Usted cree que yo me puedo sentir adapto para esto? Está claro que no. Está claro que no. Pero Dios ha decidido que fuera de esa forma. Gente como nosotros, limitados, temerosos, llenos de dudas, pero que queremos escuchar a Cristo. Cuando Él nos llama, caminamos con Él. Por eso, yo creo que una de las cosas que Jesús hizo fue, de alguna manera, como veíamos la semana pasada, Él dejó de su espíritu para que fuésemos transformados, así como estos hombres fueron transformados. Por eso, yo quisiera que pudiéramos terminar en cuanto a este tiempo. Jesús nos llama a ser una red de pescadores de pescadores. Porque es notable, cuando Jesús está en la cruz, Él dice, consumado es. Es como que Él había terminado todo su trabajo. Pero cuando uno va a Juan, en Juan 17:4, Él ora al Padre, ora por los discípulos y le dice al Padre, he terminado el trabajo que tenía que hacer. Y el trabajo está terminado cuando uno ve que el discípulo empieza a caminar solo.
Yo lo veo a Víctor en Ecuador y dije, Señor, contribuimos en algo para esto. No una vida, una congregación, y cuántas de ahí, no lo sé. Pero qué bueno es poder decirle, Señor, estamos necesariamente ampliando esta red. La iglesia es la red que empezó Juan el Bautista. Las últimas palabras de Jesús en Mateo son muy fuertes para nosotros, porque en realidad Jesús, estando por ascender a los cielos, les dice a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cuando uno lee estos versículos se da cuenta que hay dos cosas que hacer: evangelizar, y una vez que la persona se dispone a oír, esa persona es discípulo. El discípulo oye, el discípulo obedece, el discípulo sigue, el discípulo se esfuerza y deja todo detrás por seguir a su maestro. Cuando pensamos en el ministerio público de Jesús, esos 3 años que Él estuvo, Él dedicó total y plenamente su tiempo a formar a estos hombres. Esta red que Él inició, continuó, mejor dicho, después de Juan, y creo que una de las cosas que el Señor quiere hoy para nosotros es que seamos una red, que establezcamos relaciones cercanas. Una red tiene como característica que todos estamos entrelazados. ¿Por qué? Porque creo que hay un tiempo de pesca importante para la vida de la iglesia y Dios confía en nosotros para que lo hagamos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar por esto, por favor.